En el video de esta semana vamos a hablar de 5 bandas subvaloradas de pop punk. Las bandas de las que vamos a hablar en este video son bandas que, si bien no alcanzaron el estrellato como por decir Blink-182, Sum 41, Good Charlotte, Simple Plan, Yellowcard, tampoco fueron bandas del todo súper desconocidas ni mucho menos. Fueron bandas que obtuvieron cierto nivel de reconocimiento en la escena norteamericana y también moderadamente a nivel internacional. Es decir, pues tampoco es que fueran ningunos don nadie. Podríamos afirmar que son como bandas media tabla, o sea, no fueron superestrellas a nivel mundial, pero tampoco, pues digamos que sonaron solamente en su ciudad o los conocieron sus papás y otras 5 personas, no, para nada. Y también quiero hacer una mención especial al sello Drive-Thru Records. Drive-Thru Records fue una disquera que a finales de los 90 y principios de los 2000 fue muy importante, tan importante como Fat Wreck y como Epitaph, que son las disqueras de punk rock más importantes. Pero Drive-Thru se diferenció de estas dos en que Drive-Thru en principio se dedicó a fichar más que todo solamente bandas de pop punk. Ese fue como su mercado específico, a diferencia de las otras que ficharon tanto bandas de pop punk como bandas de punk rock en general. Entonces quiero hacer mención a esta disquera porque 4 de las 5 bandas que voy a mencionar en este top estuvieron vinculadas en algún momento a Drive-Thru Records y sacaron discos con este sello. Entonces pues podría decirse que Drive-Thru Records fue la disquera de las bandas de pop punk media tabla, como menciono, por excelencia. Entonces pues no siendo más, comencemos con el video. En el número 5 de este top de bandas subvaloradas de pop punk tenemos a Alistair. Alistair se formó en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Estuvieron vinculados al sello ya mencionado Drive-Thru Records. En el año 1999 lanzan su primer álbum, Dead Ends and Girlfriends, álbum que pasa sin pena ni gloria por la escena. De este disco destaco el cover que le hicieron a la canción de I Want It That Way de los Backstreet Boys. Para el año 2002 lanzan su segunda placa, Last Stop Suburbia, un disco que sí llegaría a darles reconocimiento dentro de la escena pop punk. Esta placa contendría temas bastante reconocidos como lo son Somewhere on Fullerton, Overrated, Flypaper, Matchsticks y Stock. Esta última canción, Stock, a modo de anécdota, estuvo vinculada a la polémica de Panda del plagio de canciones. Los que acusan a la banda mexicana de haber robado pues o plagiado canciones a otros artistas dicen que el riff principal de Stock lo copiaron a la canción Doble Gracias, que está en su segundo disco, En la revancha del príncipe charro. Esto pues no tiene nada que ver con el video como tal, pero me parecía como interesante contarlo a modo de anécdota. Para el 2005 entonces Alistair lanza su tercer álbum, Before the Blackout. Este disco los hace salir de gira por todo Estados Unidos junto a una banda de pop punk japonesa llamada Elegarden, banda con la cual trabarían una amistad bastante importante y lo cual los llevaría posteriormente a salir de gira con esta misma banda, pero ya en Japón. Durante este periodo de tiempo graban un EP también con canciones en japonés, lo cual les daría un mayor reconocimiento en el país asiático. Y también en esta gira el guitarrista y cantante Tim Ragnor se enteraría que iba a ser padre. Por tanto, al final de este tour decide abandonar la banda para optar por un trabajo más estable que le permitiese estar más cerca de su familia. La salida de Ragnor provoca que Alistair se separe de manera indefinida. Durante el periodo de tiempo que dejaron de tocar se formaron varios proyectos paralelos. Algunos conformaron una banda llamada The Get Go, pero el proyecto más importante que se formó sin duda alguna fue el de Scott Murphy, que formó un dúo con Rivers Cuomo, cantante y guitarrista de Weezer, un dúo que simplemente se llamó
Skodan Rivers, donde cantaban puras canciones en japonés. Si bien este proyecto no tuvo mayor reconocimiento en este lado del mundo, en Japón sí fueron bastante populares y tuvieron bastante acogida. Para el año 2010, Alistair se vuelve a reunir, sacan su tercera placa, Countdown to Nowhere. 2 años después sacarían su cuarto disco, Life Behind Machines, que es pues su producción más reciente, inédita hasta el día de hoy. Y en el 2019 lanzan una compilación de grandes éxitos titulada 20 Years and Counting. Alistair me parece una banda subvalorada porque si bien no llegaron al estrellato, su segundo álbum, Last Stop Suburbia, es un disco de culto dentro de la escena pop punk. Es un disco que ayudó a forjar completamente el sonido de finales de los 2000 y finales de los 90 y principios de los 2000, pues que llevaría a ser tan famosas a bandas como Blink y Sum 41. Y pues es un disco, como digo, de culto y de una relevancia importantísima para forjar lo que sería el género y todas las repercusiones que esto trajo. Entonces, en el número 5 de este top de bandas de pop punk subvaloradas tenemos a Alistair. En el puesto número 4 de este top 5 de bandas subvaloradas de pop punk está Homeground. Homeground fue una banda formada en Orange County, California, y al igual que Alistair estuvieron fichados por la disquera Drive-Thru Records, y a pesar de tampoco haber logrado el estrellato ni la fama mundial, sí fueron una banda de una capital importancia para forjar el sonido pop punk clásico de finales de los 90 y principios de los 2000. Homeground tiene 2 discos que son considerados de culto, el At Your Age y el Kings of Pop, discos que, como digo, fueron totalmente esenciales para el desarrollo de este sonido. En cierto momento esta banda fue bastante comparada con Blink-182, ya que también manejaban un estilo bastante humorístico y jocoso en sus letras. Sin embargo, a mí me parece que no es una comparación del todo acertada, ya que, como bien sabemos, las letras de Blink-182 siempre se caracterizaron por ser letras muy explícitas, con un humor muy de retrete, muy vulgar, un humor bastante sexual y bastante inapropiado, mientras que el humor de las letras de Homeground era un humor mucho más sarcástico e irónico desde la perspectiva de situaciones cotidianas como las relaciones, el amor, crecer, madurar y ese tipo de cosas. Entonces, digamos, me parece que la comparación con Blink-182 no es tan apropiada ni tan acertada. Homeground tendría una vida bastante corta, solo lanzaron 3 discos de estudio y se separarían en el año 2005. Y a diferencia de muchas otras bandas similares del género, Homeground jamás se ha vuelto a reunir, jamás se ha vuelto a juntar para dar conciertos, grabar un disco, grabar canciones sueltas, no, nunca. Los integrantes de esta banda jamás han vuelto a tocar bajo el nombre de Homeground, y esto por supuesto ha ayudado a aumentar muchísimo más su estatus como banda de culto. Cuando se acaba esta banda, sus integrantes forman una banda que ya mencioné cuando me refería a Alistair, The Get Go, banda pues que estuvo conformada, como ya dije, por integrantes de Alistair, de Homeground y de Mest. Entonces, bueno, ahí lo tienen. En el puesto número 4 está Homeground. That doesn't justify what you did to me. En el tercer puesto de este top 5 de bandas subvaloradas de pop punk tenemos a Midtown.
Midtown fue una banda que se formó en New Jersey en el año de 1998, fichada en principio también en la ya mencionada discográfica Drive Thru Records. Lanzan en el año 2000 su primer disco Save the World, Lost the Girl. La relación de esta banda con Drive Thru Records no duraría mucho, ya que estos entraron en un conflicto con los ejecutivos de la disquera, ya que los de Midtown consideraban que Drive to Records estaba poniendo todos sus esfuerzos y apoyo en New Found Glory y a ellos los tenía descuidados, no les estaba brindando la atención que ellos consideraban se merecían. Recordemos que New Found Glory fue la joya de la corona de esta disquera de Drive to Records. New Found Glory fue la banda que más duro la rompió de todas las que estuvieron en el catálogo de Drive Thru. Yo considero que New Found Glory llegó a estar en algún momento a la par de bandas como Blink y Green Day, por ahí entre el año 2000 y 2003. New Found Glory estuvo en la cima del mundo. Entonces, quizás por esas razones que Drive Thru Records ponía tanto esfuerzo en promocionarlos a ellos y quizás por eso abandonaba al resto de bandas o a Midtown, pues como digo, que eso fue lo que ellos consideraron. Esto al final llevó que abandonaran el sello y en el año siguiente entonces firman con MCA Records que ya era una disquera multinacional, que de hecho para ese entonces era la disquera de Blink-182. Firman con ellos en el año 2002 y lanzan su segunda placa discográfica, el Living Well is the Best Revenge. Ya por el hecho de estar con una multinacional, esto les amplió su audiencia, los dio a conocer más a nivel nacional y a nivel internacional. Graban el video para la canción The Like a Movie, video que tiene bastante rotación en 120 minutos de MTV y en otros canales de música. También les da el reconocimiento necesario para salir de gira en el Warped Tour y compartir tarima con otras bandas pues ya más reconocidas de su género. Para el año 2004, Midtown graba su tercer y último disco, Forget What You Know, un disco que muestra un cambio en su estética sonora, un disco más pesado, más abrasivo, con unas letras mucho más maduras, un sonido que se aleja bastante del pop punk que mostraron en sus dos primeros discos. Esto se explica en palabras del bajista y vocalista Gabe Saporta, quien afirmaba que ellos ya estaban completamente saturados de la estética y del sonido pop punk. Para esa época ya cada vez salían bandas como si fuera un molde, las disqueras sacaban bandas de este estilo como si fuera un molde y todas eran bandas sin ningún tipo de carisma, todas sonaban igual, parecían pues como bandas vacías y como eso era lo que vendía, pues entonces las disqueras abusaban de esto. Como digo, los de Midtown se cansaron de estar metidos en esta movida, entonces en esta tercera placa muestran un sonido más tirando como hacia el emo y como digo, un poco más pesado quizás en armonía con el movimiento que ya se venía gestando bastante fuerte para aquellos días. Midtown se separa el año siguiente, en el 2005. Gabe Saporta posteriormente forma su exitoso proyecto Cobra Starship, una banda de electropop con la que lanzaría 4 álbumes hasta el 2015 que se separarían. Gil Saraceno, el guitarrista, pasaría a entrar a las filas de Senses Fail, una banda de emo bastante exitosa también durante la década de los 2000 y, y que también estuvo fichada de hecho en Drive Thru Records. Para el año 2014 Midtown se vuelve a reunir para una serie de conciertos en conmemoración de los 10 años del Living Well is the Best Revenge, pero solo fueron unos pocos conciertos y ya, es decir, no fue una gira completa ni volvieron a grabar nada y hasta el día de hoy no se han vuelto a reunir. Gabe Saporta sigue metido dentro de la industria musical, pero ya con una empresa de managers, está desde esa posición y bueno, por qué considero que Cobra Starship que Midtown está subvalorada. Considero que Midtown está subvalorada porque a pesar de haber estado en una disquera multinacional,
nunca obtuvieron el reconocimiento que merecían. Y porque también a diferencia de muchas de las bandas de pop punk de aquella época, Midtown siempre desarrolló unas armonías y unas melodías bastante trabajadas, bastante elaboradas. Se nota que ponían bastante esfuerzo en la composición de sus temas y realmente resultaban unos arreglos instrumentales bastante interesantes. Entonces esa es pues como la principal razón por la cual considero que Midtown es una banda de pop punk subvalorada y como digo está en el número 3 de nuestra lista. En el número 2 de este top 5 de bandas subvaloradas de pop punk tenemos a Useless ID, una banda que tiene dos particularidades bastante especiales respecto al resto de bandas que conforman este top. La primera es que es la única banda que no es de Estados Unidos, ellos son de la ciudad de Haifa, de Israel, y la segunda es que son la única banda que nunca tuvieron ningún tipo de vinculación con Drive Thru Records. Los dos primeros discos de Useless ID ganan bastante reconocimiento entre la escena punk y hardcore de Israel, a tal punto que llegan a oídos de Chris Rowe, el líder de Ataris, quien le encanta su música y decide traerlos a Estados Unidos para grabar un split junto a ellos, con Ataris, bajo el sello de Kung Fu Records. Esta es la acogida que recibe este split, que le merece a Useless ID un contrato discográfico propio con Kung Fu Records, sello bajo el cual lanzarían sus tres discos más importantes: el Bad Story Happy Ending en el 2001, producido por el mismo Chris Rowe; el No Vacation from the World, producido en el 2003 bajo la batuta del gran Tony Slide de No Use for a Name; y el Redemption en el 2005, producido por Bill Stevenson de Black Flag y Descendants. Para el 2008, cuando Useless ID iba a lanzar su sexta placa discográfica, Kung Fu Records decide cambiar el objeto social de su empresa. Ya no se iban a dedicar a producir tanto discos, sino que se iban a ir más por el lado cinematográfico, motivo por el cual lleva a que Useless ID abandone este sello y se vayan para Suburban Home Records, donde lanzan su sexto álbum, el de los Broken Bones. Para el 2012, Useless ID firma con Fat Records, la disquera de Fat Mike, el bajista y vocalista de NoFX, la segunda disquera más importante de punk rock después de Epitaph Records, sello bajo el cual lanzan su séptima producción, Symptoms, y su octavo disco en el 2016, y el último que han lanzado hasta la fecha, State is Burning. Otra cosa bastante rescatable de Useless ID es que es la única banda de este top que se ha mantenido constante, es decir, no se han separado por un tiempo considerable. Desde que se formaron han estado sacando discos continuamente y haciendo tours, cosa que es pues bastante valiosa. Me parece que Useless ID está subvalorado por dos motivos. El primero es que son una banda que tiene bastante reconocimiento tanto en Estados Unidos como en Europa, viniendo de un país como Israel, que no es un país que se caracterice por su movida musical en la escena punk rock. Y en segundo lugar es porque, a pesar de lo dicho anteriormente, que Useless ID tiene pues un reconocimiento bastante notorio en Estados Unidos y Europa, yo no entiendo esta banda por qué no es muchísimo más grande, por qué no tienen un reconocimiento mundial, por qué no llenan estadios, arenas, y digamos pues tienen como esa acogida que podría tener, por decir, Blink-182 o Green Day. Yo de hecho cuando los escuché la primera vez yo dije, estos manes son los nuevos Blink, sus canciones son demasiado pegajosas, sus canciones tienen un marcado sonido pop pero sin perder lo punk, tal cual pues como era el estilo de Blink por allá a finales de los 90 y principios de los 2000. El Bad Story Happy Ending, que personalmente es mi disco favorito de ellos, y el No Vacation from the World, tiene temas que se te quedan pegados en la cabeza todo el día y siempre quieres escuchar una y otra vez esos discos, porque realmente tienen unos temas que te hacen querer cantarlos y tararearlos todo el día. Bring Me Down, The Worst Holiday I've Ever Had, Just Friends, Out of Tune, son temazos. De verdad que les recomiendo bastante estos discos si no los han escuchado, y diría que hasta merecen su video aparte. Entonces, bueno, por estos motivos es que considero que Useless ID está subvalorada y que está en el número 2 de este top 5 de bandas subvaloradas de pop punk.
Would I worry if I wouldn't care at all? It is screaming at me, waiting for your call. Yet another day has gone by and I haven't heard from. En el número 1 de este top 5 de bandas subvaloradas de pop punk está una banda que a mí personalmente me encanta. Seguramente estará dentro de mi top 3 personal de bandas favoritas de este género. Y si bien he dicho que la mayoría de las bandas a las cuales me he referido previamente no entiendo por qué no alcanzaron el estrellato mundial, pienso que a esta le faltó muy poco porque realmente tuvieron todo, absolutamente todo lo que tienen las bandas que hoy en día son reconocidas mundialmente dentro de este género. Estoy hablando de The Starting Line. The Starting Line es una banda formada en 1998 en la ciudad de Pensilvania, en Estados Unidos. Se da cuando los integrantes Mike Watts, Matt Goya y Tom Griskiewicz están buscando un vocalista y bajista para concretar un proyecto que vienen teniendo en mente desde hace rato. A través de internet conocen a Kenny Basoli, un pelado de apenas 14 años. El Bada se reúne con ellos a ensayar y la química que surge entre los cuatro es instantánea, es completamente instantánea. Con esta alineación entran a grabar su primer EP With Hopes of Starting Over con el sello ya mencionado Drive Thru Records, y al año siguiente entran a grabar su primer disco de estudio, Say It Like You Mean It, un disco que a mí personalmente me parece un disco sublime, un disco completamente maravilloso, un disco que es perfecto desde la primera nota de la primera canción Up and Go hasta la última nota de la última This Right. Este disco es una montaña rusa de emociones excepcional. Las líricas son espectaculares, o sea, me impresiona como Kenny Basoli, un pelado que para ese entonces tendría 16 o 17 años, tiene esa madurez compositiva y el sentimiento que él logra expresar a través de sus letras, algunas bastante emotivas, otras bastante desgarradoras, otras esperanzadoras con un aire positivo, pero en general es increíble, o sea, me sigue pareciendo inaudito como un niño, un adolescente es capaz de escribir esas letras tan increíbles. Este disco, es que no voy a decir nada más porque ya estoy fangirleando mucho y creo que este disco merece su propio video. Entonces, bueno, volviendo ya al tema de la banda puntualmente, el Say It Like You Mean It tiene muchísimo reconocimiento, bastante aceptación, lo cual los lleva a salir de gira en el Warped Tour de ese año y a compartir una gira con New Found Glory. Un detalle bastante importante porque recordemos que New Found Glory eran los consentidos de Drive Thru Records, eran la banda más importante de este sello discográfico, entonces pues digamos que eso dice mucho. De esta placa filmaron 2 videos para la canción Living y Best of Me, videos que logran tener bastante rotación dentro de MTV2 y de Fuse. Para el año 2005 la banda entra al estudio para grabar su segundo disco, Based on a True Story, disco que genera cierta controversia con los ejecutivos de la disquera, ya que ellos querían una segunda parte del Say It Like You Mean It, es decir, que grabaran otro disco exactamente como ese. Además, New Found Glory también había acabado de lanzar Catalyst, el cual había sido un éxito rotundo de igual modo, así que naturalmente los ejecutivos de la disquera querían repetir esta misma fórmula, cosa que disgusta a los integrantes de Starting Line porque ellos querían un disco con un sonido distinto, querían experimentar nuevas cosas, ellos evidentemente no querían volver a copiar lo mismo que habían hecho anteriormente. Estas discrepancias se ven reflejadas en canciones como Inspired by the Money y Surprise Surprise. Al final este disco tiene como un sonido más pop rock que pop punk, sin embargo el sencillo promocional del álbum Bedroom Talks y tiene un sonido bastante reminiscente a lo que mostraron en Say It Like You Mean It. Al año siguiente, en el 2006, Kenny forma un proyecto alterno titulado Personnel, un proyecto más indie, más de rock alternativo, proyecto que influenciaría bastante el tercer disco de la banda, el Direction, salió en el 2007,
Un disco bastante interesante desde la perspectiva tanto lírica como sonora. Lírica porque digamos que documenta la evolución de la banda desde que se formaron hasta ese punto exacto en el que se encontraban. Y sonoro porque es una mezcla de los dos sonidos de los discos anteriores, del Say Like You Mean It y el Based on a True Story, con otros detallitos que, como decía, influenciaron bastante por parte del proyecto alterno de Kenny. De ahí pues como los sintetizadores y las estructuras rítmicas de pronto no muy convencionales dentro del pop punk. Para el año siguiente la banda se separa, The Starting Line se separa por diversos motivos. Kenny quería dedicarse más a fondo a su proyecto personal, otros de los integrantes se convertirían en padres y otros pues simplemente querían dedicarse a asuntos distintos a la música. No sería sino hasta el 2010 que The Starting Line vuelve a reunirse para una serie de conciertos en Australia. Cuando se les pregunta que si esto significa que van a volver definitivamente, ellos responden que no, que era más bien como un descanso del descanso, que cuando ellos estuvieran pues o se sintieran con ánimos de retomar la banda al 100%, la retomarían. Si bien The Starting Line nunca ha regresado como tal a hacer una banda de modo continuo y dinámico, sí se han reunido varias veces para hacer unas pequeñas giras. Su último material de estudio inédito fue grabado en el 2015, un EP que se llama Anyways. Han participado también en algunos Warped Tour y tienen como tradición dar cada año en Navidad un concierto en su ciudad natal. Y bueno, Kenny formó otro proyecto como más indie electrónico titulado Vacationer y ese es pues como actualmente su proyecto musical principal. Bueno, creo que ya hay suficientes motivos por los cuales me parece que Starting Line es una banda bastante subvalorada, pero lo reitero, para mí es una banda que tiene todo lo que tienen todas las bandas que alcanzaron el estrellato y la fama mundial. Melodías, canciones pegajosas, buena composición, álbumes sólidos con un sonido determinado y pues, ¿qué más? El disco que ya menciono tanto, Say Like You Mean It, que es un estandarte del género y que es en definitiva uno de los álbumes más importantes del mismo. Además, ya modo de apreciación personal, a mí me hubiese encantado que Kenny hubiese reemplazado a Tom en Blink. Me parece que él tiene todas las cualidades para haber sido el nuevo integrante al momento que Tom decidió abandonar la banda por segunda vez. Me hubiese encantado verlo en ese rol. Me parece que lo haría muchísimo mejor que Esquiva, pero bueno, yo creo que eso ya es tema para otro video. Entonces, bueno, ahí está. En el puesto número 1 de mi top 5 de bandas subvaloradas de pop punk está The Starting Line. When I get home, I'll try to stay away over the phone so I can tell the truth. Bueno, ahí está, ese es mi top 5 de bandas subvaloradas de pop punk. Espero que me dejen en los comentarios qué opinan de este top, que me cuenten cuáles otras bandas para ustedes están de igual modo subvaloradas. Hay muchísimas más bandas de pop punk que fueron muy subvaloradas. Si creen que deberíamos hacer una segunda parte de esta dinámica de 5 bandas subvaloradas de pop punk, déjenmelos en los comentarios y también sugerencias entonces de las bandas que les gustaría ver en una eventual segunda parte. Si les gustó este video, suscríbanse al canal y nos vemos próximamente con más videos de punk rock y rock alternativo. Un saludo.